a la planta, ¿no? ¿Sí? Acá caen las perturbaciones. ¿Sí? Acá caen las perturbaciones y por acá, o bueno, por acá es lo de menos, ¿no? ¿Qué está acá? El sensor. Así lo han visto seguro con el ingeniero Marcelo. Bueno, algunos lo toman por acá, porque la acción sobre la planta no necesariamente, bueno sí, sobre la planta tiene que ser, ¿no? Sobre tu planta, y acá está tu salida, ¿no? Y ahí está tu salida y este es tu sensor. Si yo quiero llenar una piscina, tengo la opción automática y tengo la opción manual. Pero ¿quién pasa a hacer el automático? Mi sensor, ya sea de ultrasonido por nivel, ya sea de on-off por boya, ¿de acuerdo? Podría ser un capacitivo, no es lo recomendable, pero podría ser un capacitivo. ¿Eso para qué? Para que ni bien llegue el nivel, se apague, ¿de acuerdo? Pero yo podría sustituir este sensor por esto. Claro. ¿Por qué? Porque nuestra vista pasa a ser el sensor del sistema. Nuestra vista pasa a ser el sensor del sistema. Yo digo, ¿ya está lleno? Sí, lo apago. ¿Bajo entender? En cambio, un lazo abierto, por más personas que haya, no existe, entre comillas, esa retroalimentación, ¿no? O sea, yo estoy haciendo que se llene la piscina hasta que yo decida. En ese caso, la persona lo está decidiendo. No es lo industrial, pues, ¿no? Eso no va a pasar, pero quiero que entendamos el concepto general de la sensórica. ¿De acuerdo? Por eso les digo, para un ser humano, ¿cuáles son nuestros sensores? Los 5 sentidos. Para las máquinas, los sensores son propiamente esos, ¿no? Los sensores con los que va a trabajar, con los instrumentos de medida que va a trabajar, con los distintos, porque hay un montón. El tema de sensores, muchachos, no vamos a decirlo, es un debate, pero no existe para mi criterio, según todos los libros que he podido revisar, y coincido con muchos autores en eso, porque no todos lo comparten, no existe una clasificación de sensores. Porque yo los puedo clasificar por su naturaleza, yo los puedo clasificar por su salida, yo los puedo clasificar por la señal con la que trabajan. O sea, existe un sinfín de parámetros, un sinfín de parámetros. ¿De acuerdo? Eso también lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Entonces dice, se denomina sistema, obviamente de medida, a la combinación de dos o más elementos, subconjuntos y partes necesarias para realizar una o más funciones. Eso es un sistema propiamente dicho, ¿no? La combinación de dos o más elementos, subconjuntos o partes necesarias para realizar algo. En los sistemas de medida, esta función es la asignación objetiva y empírica de un número a propiedades o cualidades de un objeto o evento, de tal forma que la describa. Es decir, el resultado de la medida debe ser independiente del observador. ¿Qué quiere decir? Objetiva. O sea, si está llena para mí la piscina, para el señor también debe estar llena. ¿Me puedo entender? A eso se refiere independiente del observador. O sea, para cualquier persona, claro, cuerda, con criterio, una piscina llena es llena, pues. O sea, si está rebalsando, un loco nomás te diría que está vacía esa piscina, ¿no? ¿De acuerdo? Basada en la experimentación. Eso es empírica. ¿De acuerdo? Basada en la experimentación y de tal forma que exista una correspondencia entre las relaciones numéricas y las relaciones entre las propiedades estéticas, ¿no? Normalmente eso, ¿no? Que sea directamente o inversamente proporcional a los sistemas que estamos haciendo. De ahí ya viene un montón de conceptos más, que los vamos a ver más adelante, que es que la fiabilidad, ustedes también, no
llevan mantenimiento el próximo semestre. Ahí van a ver un montón de conceptos, o sea, qué es confiabilidad, mantenibilidad, fiabilidad, confiabilidad. O sea, todo parece lo mismo, pero no lo es. ¿De acuerdo? Acá, en sistemas de medida, lo que afecta mucho es, por ejemplo, los temas de linealidad. Eso afecta mucho. Otro aspecto que afecta mucho en sistemas de medida es la resolución de mis sensores, ¿no? La resolución de mis sensores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo un multímetro, muchachos, que tiene escalas de amperios, miliamperios y microamperios, yo podría medir, por ejemplo, la corriente inversa de un diodo. Sí. ¿Por qué? Porque normalmente está en el rango de los micros. En cambio, en un multímetro o en un amperímetro, que solamente tiene amperios y miliamperios, a la hora que voy a medir la corriente del diodo me va a salir cero. ¿No? Y no significa que esté mal, sino de que no tiene esa sensibilidad. No tiene esa sensibilidad. ¿De acuerdo? Los objetivos de la medida pueden ser diversos, por ejemplo, vigilancia o seguimiento de procesos, digamos el control de temperatura en un ambiente, control de nivel en un tanque, conteo de piezas, etcétera, etcétera, etcétera. El control de un proceso, o sea, ya no solamente vigilarlo, sino controlarlo, el encendido y apagado de un ventilador, por ejemplo, para el tema de temperaturas, el porcentaje de apertura de una electroválvula para el tema del llenado de un tanque, activación o apagado de un motor de faja para el llenado o el conteo de piezas, ¿no? Y también puede ser una necesidad de la ingeniería experimental, como sucede con el estudio de las distribuciones de la temperatura en el interior de una pieza irregular o la fuerza sobre un conductor simulado en un vehículo cuando éste choca contra un objetivo, ¿no? O sea, han visto muchos de estos ensayos también. Esto se ha puesto muy de moda, ver estos ensayos de vehículos chocando. Sí. ¿No? O sea, ¿por qué? No solamente por el tema de chasis, porque hay chasis que aguantan el golpe y otros que se hacen un acordeón, sino por el tema de ¿qué? De la bolsa de aire. De la bolsa de aire. ¿Por qué? Porque esa respuesta tiene que ser así. Un segundo, tu cara ya está en el parabrisas. ¿De acuerdo? Ya está en el parabrisas. Entonces, esos sensores, por ejemplo, estos sensores experimentales, en un principio experimentales, tienen que reaccionar en el orden de los probablemente micros o milisegundos, a muy tardar. ¿Por qué? Porque eso es la diferencia entre salvar tu vida y no. O sea, por último, una fractura en nariz, un golpe, un moretón, no es lo mismo que perder la vida, ¿no? ¿De acuerdo? No es lo mismo que perder la vida. Y hoy por hoy, todos esos sistemas han cambiado totalmente. Antes había el airbag en el timón. Luego salió en el timón y en el copiloto. Ahora es prácticamente una bolsa, ¿no? O sea, así vas a terminar. Porque también el aire, ese aire comprimido con la fuerza que sale, es un golpe. Sí, también. Es un golpe. O sea, te va a romper la nariz, te va a romper, probablemente, te va a dislocar un hombro, qué sé yo. Pero es algo manejable. Porque si se va a llenar ese aire como llena una pelota, te mueres, pues, ¿no? Te mueres, o sea, te va a llegar el bombero y todavía no va a terminar de inflarse la bolsa. O sea, no tiene sentido, tiene que ser brutal esa velocidad de llenado también. ¿De acuerdo? Que es justamente ahora, han visto que esto también ha salido para motociclistas, ¿no? Para motociclistas es un traje. Y estos no trabajan con golpe. O sea, parte del golpe podría activarlo, pero en realidad trabajan con un acelerómetro. O sea, si ven que te estás dando la vuelta,
O sea que estás saliendo disparado, que estás perdiendo el equilibrio, por decirlo así, de una manera abrupta, se infla. O sea, esa ropa se infla, ¿no? Con la finalidad de que cuando caigas, golpee el aire y no el cuerpo contra la superficie. Una especie de amortiguación, ¿no? Una especie de amortiguación. Pero me parece que es cuello para abajo, nomás, ¿no? Porque te revienta la cabeza, porque si fuera así, se supone que por eso está el casco. Se supone que por eso está el casco. Ok, la figura describe la estructura general de un sistema de medida y control. ¿Ya? En un sentido amplio, la realización de una medida implica, además de la adquisición de la información realizada por un sensor o un transductor, también el procesamiento de dicha información, lo que les digo, ¿no? Pero esto ya es cuando lo llevamos al sistema de control, procesar esa información. Y la representación o presentación de resultados. En el caso de los multímetros, nosotros hemos acondicionado, adquirido la señal, la procesamos y a ti lo que te van a dar son números, ¿no? A ti lo que te van a dar son números. En los analógicos, ¿qué es lo que pasaba? Se movía una agujita, ¿no? Leer un sensor, un multímetro analógico era bastante tedioso. Bastante tedioso. Ya casi todos los técnicos antiguos también se han muerto, ¿no? Ya muy viejitos. Pero yo les digo, en mi época, yo tenía compañeros que todavía trabajaban con sensores, con multímetros analógicos. ¿Ya? Todavía traían multímetros analógicos. Es más, la universidad te daba multímetros analógicos, no te daba multímetros digitales. Es más, en electricidad trabaja todavía por ejemplo, sí o sí trabaja con el batímetro, que es analógico. ¿Cómo se hace esa lectura? Mediante el espejo, ¿no? O sea, una cosa es verlo así. Yo veo la aguja de esta forma, tengo un ángulo. Veo la aguja de esta forma, tengo otro ángulo. Tiene que ser perpendicular, ¿no? Entonces, ¿cómo se lograba eso? Por eso hay un espejito, ¿no? No es para que se vea, es para que la aguja y el reflejo sean el mismo y esa es la lectura correcta, ¿no? Eso era lo tedioso. En cambio, un sensor digital no tiene ese error, pero quizás pierde la sensibilidad que tenía el sensor analógico. ¿Por qué? Porque les guste o no, digitalizar una señal, porque todo en el mundo es analógico, digitalizar una señal significa perder información. Mucha o poca, pero es perder información. ¿De acuerdo? Entonces, supongo que por eso mucha gente que era técnica, si ustedes alguna vez de niños han acompañado a su mamá, a su papá, que arreglen algo en un técnico, ellos sí usaban este tipo de multímetros analógicos, ¿no? Sobre todo los mayores, los técnicos mayores. Pero no era también por un hecho de que los analógicos soportaban los picos que podía haber de corriente. Es que justamente el analógico tiene una mayor sensibilidad, ¿no? O sea, si tú pones, va a mostrar la descarga, ¿no? Podría mostrar esa descarga que, por ejemplo, podría tener un condensador. En cambio, en un multímetro digital, probablemente lo pongas y se descarga, pero tú no has visualizado nada, ¿no? No le da el tiempo de reacción a estos sistemas, ¿no? O sea, por eso les digo, puede o no puede ser. En lo personal, considero que un sensor analógico no necesariamente es mejor, pero probablemente es más sensible. Probablemente es más sensible. Porque no sé si ustedes han visto, y esto vamos a verlo más adelante, cuando ustedes salen en su vehículo, ¿no? Cuando ustedes salen en el carro, y tienen el medidor de llantas, porque hablando de los carros un poco más antiguos, ¿no? Porque los modernos ya tienen en su tablero, ya tienen un visualizador, porque en realidad el sensor está dentro de la llanta, ¿no? Está dentro de la llanta, está en el pitón por ahí, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Estos te dan un rango de error, ¿no? Te dicen más menos 1.5 PSI.
¿no? Más menos 1.5 PSI.